En 1491, en el pequeño pueblo de Loyola, en la región vasca de España, nació Íñigo López de Loyola, el futuro San Ignacio. Último hijo de una familia noble, creció rodeado del ambiente caballeresco y de las tradiciones feudales que marcarían su juventud. Íñigo, desde temprana edad, mostró una inclinación natural hacia las aventuras y la vida militar. Educado con rigor, fue un joven apasionado por la gloria y las hazañas heroicas, influido por las novelas de caballerías que leía con avidez. A los 15 años, fue enviado al servicio de Juan Velázquez de Cuéllar, tesorero de los Reyes Católicos, donde conoció la vida en la corte y profundizó en la política e intrigas de la época. Allí adquirió habilidades sociales y militares. Íñigo, como era habitual entre los jóvenes nobles, buscaba honores y reconocimientos. Quería una carrera militar que le garantizara prestigio, riqueza y, sobre todo, notoriedad entre sus pares y superiores. La batalla de Pamplona en 1521 supuso un hito en su vida. Íñigo estaba luchando por la corona de Castilla contra fuerzas francesas cuando resultó gravemente herido en una pierna por una bala de cañón, hecho que transformaría su trayectoria para siempre. Durante su larga convalecencia en Loyola, tuvo su primer contacto serio con los textos espirituales. Como no había novelas disponibles, leyó La vida de Cristo de Ludolfo de Sajonia y La leyenda dorada, que narraba la vida de los santos. Estas lecturas despertaron en él una profunda inquietud espiritual. Comenzó a ver el contraste entre los placeres efímeros de la vida y la verdadera paz que provenía de servir a Dios. Así comenzó su conversión. Mientras se recuperaba, Íñigo comenzó a experimentar visiones de Nuestra Señora y del Niño Jesús, que lo llenaron de consuelo y de un deseo ardiente de imitar a los santos en sus renuncias y obras. Decidido a abandonar sus aspiraciones mundanas, Íñigo abandonó el hogar familiar en 1522 y se dirigió al monasterio de Montserrat, donde vigiló ante la imagen de la Virgen María y entregó su espada en señal de entrega a Dios. Tras su entrega en Montserrat, peregrinó a Manresa, donde vivió durante casi un año en intensa oración, penitencia y meditación. Durante este periodo, comenzó a desarrollar los principios que luego se convertirían en los ejercicios espirituales. La vida de penitencia en Manresa estuvo marcada por profundos momentos de desolación y consuelo espiritual. Ignacio enfrentó dudas, tentaciones y sufrimientos, pero también recibió extraordinarias gracias místicas. Durante este periodo, tuvo una visión del río Cardoner que le trajo claridad sobre los misterios de Dios y la comprensión de que Él estaba presente en todas las cosas, una percepción que moldearía su espiritualidad. Sintiéndose llamado a peregrinar a Tierra Santa, Ignacio partió en 1523 hacia Jerusalén. A pesar de las dificultades, logró visitar los lugares sagrados, donde oró intensamente y reafirmó su deseo de servir a Cristo. Sin embargo, los franciscanos le aconsejaron que regresara a Europa, ya que su presencia en Tierra Santa no era viable debido a las tensiones políticas de la época. Aceptó la guía con humildad y obediencia. Al regresar, se dio cuenta de que para servir mejor a Dios, necesitaba profundizar sus estudios. Aunque ya era adulto, se dedicó a aprender latín y más tarde a la filosofía y la teología. Ignacio estudió en varias ciudades, entre ellas Barcelona, Alcalá y Salamanca, enfrentándose a desafíos e incluso persecución, acusado de herejía por las autoridades eclesiásticas locales que desconfiaban de su predicación laica. En París conoció a Francisco Xavier y Pedro Fabro, quienes se convertirían en sus primeros compañeros. Unidos por un ideal común, iniciaron un grupo de oración y reflexión que dio origen a la Compañía de Jesús. Con celo misionero, Ignacio y sus compañeros hicieron votos de pobreza, castidad y obediencia, comprometiéndose a servir allí donde el Papa los enviara, un acto radical de dedicación al servicio de la Iglesia. La Compañía de Jesús fue aprobada oficialmente por el Papa Pablo III en 1540. Ignacio fue elegido primer superior general y comenzó a dirigir la orden con una visión estratégica y una espiritualidad profundamente arraigada en los ejercicios. Bajo su liderazgo, los jesuitas se expandieron rápidamente, dedicándose a la educación, las misiones y la lucha contra la herejía.
Fundaron escuelas, seminarios y universidades, consolidándose como una fuerza renovadora en la Iglesia. Ignacio creía firmemente que la formación intelectual era esencial para el servicio apostólico. Insistió en que los jesuitas estén bien preparados en teología, filosofía y ciencias, así como profundamente arraigados en la oración. Su espiritualidad se centró en el discernimiento y la búsqueda de la voluntad de Dios en todas las cosas. Los ejercicios espirituales se convirtieron en un poderoso instrumento de transformación para quienes los practicaban. Ignacio, aunque a menudo debilitado por su frágil salud, continuó escribiendo, aconsejando y dirigiendo la Compañía de Jesús hasta el final de su vida. Su corazón ardía de amor por Cristo y la misión de salvar almas. El 31 de julio de 1556, Ignacio entregó su alma a Dios. Fue enterrado en la Iglesia del Jesús en Roma, donde hasta el día de hoy se veneran sus restos como una preciosa reliquia de la fe católica. En 1622 fue canonizado por el Papa Gregorio XV, junto a otros grandes santos como Francisco Javier y Teresa de Ávila. Su legado perdura en la Iglesia a través de la espiritualidad ignaciana y la vasta red de instituciones jesuitas repartidas por todo el mundo. Tras su muerte, San Ignacio dejó una huella imborrable en la historia de la Iglesia. La Compañía de Jesús, fundada bajo su inspiración, se convirtió en una de las órdenes religiosas más influyentes, desempeñando un papel crucial en la Reforma Católica y en la lucha contra las herejías. Los ejercicios espirituales, concebidos por él, siguen siendo una de las mayores aportaciones a la espiritualidad cristiana. Este manual de retiro y meditación es una guía para discernir la voluntad de Dios y profundizar tu relación personal con Cristo. La Compañía de Jesús, fiel al carisma de su fundador, se expandió rápidamente por Europa, América, Asia y África. Sus miembros llegaron a ser conocidos como los soldados del Papa, debido a su lealtad incondicional a la sede apostólica. Entre los jesuitas formados directamente bajo la inspiración de San Ignacio, destaca San Francisco Javier, el gran misionero de las Indias y Japón, que personificó el espíritu misionero ignaciano al llevar el Evangelio hasta los confines del mundo. La estructura organizacional de la compañía, diseñada por Ignacio, demostró ser eficiente y adaptable. Combinó una jerarquía clara con flexibilidad, lo que permitió a los jesuitas participar en diversas misiones, desde la educación hasta la evangelización. San Ignacio destacó el valor del discernimiento en todas las decisiones. Este principio se volvió central para la espiritualidad ignaciana, ayudando a las personas a buscar y encontrar a Dios en todas las circunstancias de la vida. La influencia de San Ignacio se extendió a las instituciones educativas. Creía que la educación era un medio poderoso para formar líderes cristianos, capaces de transformar la sociedad a través de la fe y el servicio. Los colegios jesuitas fueron reconocidos por su excelencia académica y formación integral. En ellos los estudiantes aprendieron no solo disciplinas científicas y humanísticas, sino también valores morales y espirituales. En América Latina, los jesuitas fundaron reducciones misioneras, donde evangelizaron a los pueblos indígenas y protegieron sus culturas de la explotación colonial. Estas comunidades se inspiraron en los ideales de justicia y solidaridad de San Ignacio. La espiritualidad ignaciana también influyó en otros movimientos dentro de la Iglesia. Muchos religiosos y laicos han adoptado los principios de los ejercicios espirituales, que continúan utilizándose en retiros y formaciones espirituales en todo el mundo. Durante los siglos XVI y XVII, los jesuitas enfrentaron desafíos importantes, incluidas persecuciones y expulsiones en varios países. Sin embargo, se mantuvieron fieles al carisma de San Ignacio y a la misión encomendada por la Iglesia. En 1773, la Compañía de Jesús fue suprimida por un breve papal, bajo la presión de varios poderes políticos. Sin embargo, la espiritualidad de San Ignacio siguió viviendo en los corazones de los jesuitas dispersos y de sus discípulos. 40 años después, en 1814, el Papa Pío VII restableció la orden. La Compañía de Jesús renació con vigor, retomando sus misiones y expandiéndose nuevamente a los 5 continentes. La visión de San Ignacio de buscar la mayor gloria de Dios, ad majorem Dei gloriam, siguió siendo el lema central de la compañía. Esta expresión,
refleja el deseo de consagrar todas las acciones, grandes o pequeñas, al servicio de Dios. Su influencia no se limita a la compañía de Jesús. Muchos santos y beatos a lo largo de la historia han encontrado inspiración en la vida y los escritos de San Ignacio, convirtiéndolo en un modelo universal de santidad y servicio. La Iglesia, reconociendo la profundidad de su espiritualidad, promovió los ejercicios espirituales como una práctica de gran valor para todos los fieles, especialmente en momentos de discernimiento y decisiones importantes. También creció entre los fieles laicos la devoción a San Ignacio. En varios países han surgido iglesias y capillas dedicadas a él, donde es venerado como ejemplo de valentía, dedicación y celo misionero. En el arte sacro, San Ignacio suele ser retratado como un hombre austero, con la mirada elevada al cielo, sosteniendo un libro de ejercicios espirituales o una cruz, símbolos de su fe inquebrantable y su legado espiritual. En Roma, la Iglesia del Jesús, sede mundial de la Compañía de Jesús, se convirtió en lugar de peregrinación para los devotos de San Ignacio. Su tumba, situada en una capilla lateral, es lugar de oración y ferviente devoción. La fiesta litúrgica de San Ignacio se celebra el 31 de julio. Ese día, los católicos de todo el mundo recuerdan su vida, obra e impacto en la renovación espiritual de la Iglesia. Durante el Concilio Vaticano II, la espiritualidad ignaciana fue redescubierta como una poderosa fuente de renovación eclesial. Los principios de discernimiento y servicio siguen siendo relevantes para los desafíos de la Iglesia contemporánea. El legado de San Ignacio es especialmente evidente en el ámbito de la educación. Las universidades jesuitas como Georgetown, Boston College y la Pontificia Universidad Gregoriana son reconocidas mundialmente por su excelencia académica. Además de la educación, los jesuitas también desempeñan un papel importante en la promoción de la justicia social, un aspecto central del carisma ignaciano que busca defender a los pobres y marginados. San Ignacio, con su énfasis en la oración contemplativa en acción, inspira a los cristianos a integrar la vida espiritual con los deberes cotidianos, viendo a Dios presente en todas las circunstancias. Su vida es un testimonio de cómo Dios puede transformar un corazón humano, de un joven ambicioso y mundano a un santo cuya influencia moldeó la Iglesia y el mundo. La espiritualidad ignaciana, profundamente arraigada en la búsqueda de encontrar a Dios en todas las cosas, se convirtió en una de las mayores contribuciones de San Ignacio a la Iglesia. Inspira una experiencia cristiana que une oración, reflexión y acción. El método de los ejercicios espirituales, centrado en el discernimiento y la meditación sobre la vida de Cristo, sigue practicándose ampliamente en los retiros espirituales, ayudando a las personas a profundizar su relación con Dios. San Ignacio destacó la importancia de la libertad interior, imprescindible para responder a la llamada de Dios. Creía que al dejar de lado las vanidades y ambiciones terrenales, el corazón se abre a la verdadera paz y alegría. La frase Ad majorem Dei gloriam resume su espiritualidad. Para Ignacio, cada pensamiento, palabra y acción debe estar dirigido a la mayor gloria de Dios, haciendo de toda vida una ofrenda al Creador. Su labor como superior general de la Compañía de Jesús estuvo marcada por la sabiduría y la humildad. Dirigió no solo con autoridad, sino también con un profundo amor por sus hermanos, guiándolos con espíritu de servicio. Ignacio mantuvo una intensa correspondencia con miembros de la Compañía repartidos por todo el mundo. Sus cartas demuestran su celo misionero y su preocupación por guiar espiritualmente a sus compañeros. El estilo de liderazgo ignaciano, caracterizado por la escucha, el discernimiento y la toma de decisiones colegiada, se ha convertido en un modelo para otras organizaciones eclesiales e incluso para el mundo empresarial moderno. Los jesuitas, bajo la dirección de San Ignacio, se convirtieron en pioneros del diálogo intercultural e interreligioso. En sus misiones, buscaron comprender las culturas locales e inculturar el Evangelio. La misión jesuita a China, dirigida por Matteo Ricci, fue un ejemplo de cómo la visión de Ignacio inspiró una evangelización profunda y respetuosa. Ricci adoptó elementos de la cultura china para presentar la fe cristiana. San Ignacio también impulsó las ciencias y las artes como medios para glorificar a Dios. La Compañía de Jesús
contribuyó a los avances en astronomía, matemáticas, cartografía y otras áreas del conocimiento. La vida de Ignacio es una prueba de cómo el sufrimiento puede transformarse en gracia. Su conversión comenzó en su lecho de dolor, mostrando que Dios actúa en las circunstancias más difíciles para llevar a cabo su plan. También enseñó la importancia de confiar plenamente en la divina providencia. Incluso en medio de la persecución y los desafíos, Ignacio se mantuvo firme en la fe, confiando en que Dios guiaría su obra. La formación jesuita, inspirada en Ignacio, valora la educación integral. Busca formar hombres y mujeres para los demás, comprometidos con la justicia, la ética y el bien común. La pedagogía ignaciana, basada en la reflexión, la acción y la evaluación continua, ha influido no solo en las instituciones religiosas, sino también en los sistemas educativos seculares de todo el mundo. En América del Sur, las reducciones jesuitas, inspiradas en los valores de San Ignacio, crearon comunidades autosuficientes donde los indígenas podían vivir con seguridad, recibiendo educación y evangelización. Ignacio también dejó un legado de devoción mariana. Desde su experiencia en Montserrat, ha mantenido una profunda relación con Nuestra Señora, reconociéndola como su guía e intercesora. Su radical conversión, de caballero mundano a soldado de Cristo, demuestra el poder de la gracia divina para transformar los corazones, invitando a los fieles a confiar en la misericordia de Dios. Los ejercicios espirituales incluyen meditaciones sobre el amor, el pecado y el llamado de Cristo, llevando a los practicantes a una decisión de vida más alineada con los valores del Evangelio. San Ignacio enseñó que el verdadero discernimiento involucra no solo la mente, sino también el corazón. Es un proceso que requiere apertura al Espíritu Santo y voluntad de cambiar. Su visión de la misión universal inspiró a generaciones de jesuitas a cruzar fronteras geográficas y culturales para llevar el Evangelio a todas las naciones, en obediencia al mandato de Cristo. Ignacio también reconoció la importancia del trabajo en equipo. Animó a sus compañeros a colaborar, sumando talentos y fuerzas para lograr el mayor bien posible. A pesar de su intensa espiritualidad, San Ignacio fue también un hombre práctico. Creía en la necesidad de planificar y organizar cuidadosamente las misiones para lograr el éxito apostólico. La devoción a San Ignacio sigue viva en muchas comunidades. Las parroquias jesuitas celebran su fiesta con gran fervor y fieles de todo el mundo acuden a él en busca de inspiración e intercesión. La profundidad de su conversión y la radicalidad de su entrega a Dios hacen de San Ignacio un modelo para todos aquellos que desean seguir a Cristo con todo el corazón. Su legado, mantenido por la compañía de Jesús y por la espiritualidad ignaciana, es una fuente inagotable de renovación espiritual y evangelización, respondiendo a las necesidades de la Iglesia en cada época. San Ignacio es un testimonio vivo de que Dios puede transformar incluso las ambiciones humanas en instrumentos de su gracia. Su juventud, marcada por el deseo de la gloria mundana, se vio reconducida hacia una búsqueda ardiente de la gloria divina. La vida de Ignacio nos enseña que la verdadera libertad proviene de la entrega total a Dios. Renunció a todo, riqueza, estatus y ambiciones personales, para vivir plenamente el Evangelio y servir a la Iglesia. Su práctica de oración contemplativa en acción es una invitación a integrar la vida espiritual en la vida cotidiana, buscando la presencia de Dios en los pequeños gestos y en las actividades más sencillas. El impacto de San Ignacio en la educación es especialmente notable. Vio la formación intelectual como un camino de evangelización y transformación de la sociedad, formando líderes comprometidos con la justicia y el bien común. Los jesuitas, siguiendo los pasos de su fundador, desempeñaron papeles cruciales en momentos históricos, incluido el Concilio de Trento, donde contribuyeron a la reforma y revitalización de la Iglesia. El carisma ignaciano sigue siendo relevante en un mundo que busca significado y dirección. Los ejercicios espirituales ofrecen una oportunidad para el silencio y la introspección, tan necesarios en la sociedad contemporánea. La visión universal de San Ignacio se refleja en el compromiso de los jesuitas con las cuestiones globales, incluida la ecología, la justicia social y el diálogo interreligioso, buscando siempre el mayor bien para todos.
Su legado se extiende también al arte y la arquitectura. Las iglesias y colegios jesuitas son reconocidos no solo por su funcionalidad, sino también por su belleza, que eleva los corazones a Dios. San Ignacio demostró que el camino hacia la santidad es accesible a todos. Comenzó como un hombre corriente, lleno de defectos y limitaciones, pero fue transformado por la gracia divina en un modelo de virtud. Su devoción al Sagrado Corazón de Jesús y la Eucaristía resalta la centralidad del amor de Cristo en su espiritualidad, un amor que impulsó sus acciones e inspiró a sus seguidores. Ignacio también nos enseña el valor de la obediencia. Su total sumisión a la voluntad de Dios, manifestada a través del Papa y de la Iglesia, fue un testimonio de humildad y de fe inquebrantable. Su insistencia en un examen de conciencia diario, como parte de la práctica espiritual, ayuda a los cristianos a vivir con mayor conciencia de su camino de fe y a corregir sus errores. El ejemplo de San Ignacio es un recordatorio de que la santidad requiere un esfuerzo continuo y voluntad de afrontar los desafíos, confiando siempre en la divina providencia. La Compañía de Jesús continúa ampliando el legado de Ignacio, con presencia en áreas remotas y urbanas, trabajando para promover la justicia, la educación y el testimonio de la fe cristiana. San Ignacio es celebrado como un santo universal, cuya vida trasciende culturas y generaciones, mostrando que Dios actúa poderosamente en cualquier tiempo y circunstancia. La obra misionera iniciada por los jesuitas en tierras lejanas estuvo inspirada por su deseo de cumplir el mandato de Cristo: id y haced discípulos a todas las naciones. También nos recuerda que la vida cristiana es un camino, marcado por altibajos, pero siempre guiado por la búsqueda de Dios y el deseo de hacer su voluntad. Ignacio animó a sus compañeros a buscar la excelencia en todo, creyendo que el servicio a Dios requiere dedicación total y espíritu de perfección cristiana. Su figura sigue inspirando vocaciones sacerdotales y religiosas, mostrando a los jóvenes que la verdadera felicidad está en la dedicación al servicio de Dios y de los demás. La espiritualidad ignaciana sigue siendo un puente entre la tradición y la modernidad, ofreciendo respuestas a los desafíos contemporáneos sin perder su esencia profundamente cristiana. Las universidades jesuitas, repartidas por todo el mundo, son testimonio vivo de su compromiso con la formación integral y la búsqueda de la verdad en todas las áreas del conocimiento. San Ignacio, con su vida y obra, nos llama a vivir con propósito, buscando en todo el amor y la gloria de Dios, confiando en que Él guía nuestros pasos, incluso en la incertidumbre. Su santidad es una luz que ilumina el camino de quienes enfrentan dudas, sufrimientos y dificultades, mostrando que Dios puede transformar cualquier vida en algo extraordinario. El legado de San Ignacio de Loyola, apoyado por la Compañía de Jesús, es un don invaluable para la Iglesia, una invitación constante a la renovación espiritual y a la misión. Hoy, al recordar su vida y su entrega total a Cristo, estamos llamados a imitar su ejemplo, entregando nuestros talentos, esfuerzos y corazón al servicio de Dios, buscando siempre el mayor bien y la mayor gloria de Dios.